porque el día de hoy estuvo interesante. Hubo un evento, ¿no? Donde se presenta un evento de la derecha, ¿no? De estos eventos que uno dice, qué cosa tan interesante, ¿no? La derecha empieza a reconstruirse o no sé cómo lo quieren hacer. Pero fue en Aguascalientes, en donde Marco Cortés invita a Vicente Fox y demás, ¿no? Fue uno de estos eventos de grito de guerra que está teniendo la oposición, donde dice uno de los invitados de honor resulta ser Vicente Fox. Y Vicente Fox se aventó una de esas charras que dices, lo que vendes ya no lo consumas porque no te está haciendo bien. Resulta que Vicente Fox dice que van a sacar al presidente Andrés Manuel López Obrador con un Mesías. Ojo aquí. Dice Vicente Fox que van a recuperar esa tierra prometida y que van a tener a ese Mesías o esa Mesías, refiriéndose en particular a Santiago Krill y a Lili Telles. Escuchen lo que dijo don Vicente Fox en una de estas charras que a veces dan risa. Pero hecha la corrección, habiéndolo sacado de Palacio Nacional, vamos a tener esa tierra prometida y vamos a tener ese Mesías o esa Mesías, cualquiera de los dos, como se ha dicho hoy, el Mesías que nos va a conducir en estos primeros pasos hacia la tierra prometida. Entonces es un día de gozo hoy para Acción Nacional, es un día que todo el país está esperando que salgan estos héroes y heroínas que están aquí atrás. ¿Qué hubo? O sea, 5 años quejándose de la lealtad que tienen los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su figura. 5 años de quejarse y burlarse diciendo que es que el Mesías, que es increíble cómo lo siguen y no lo cuestionan, etcétera, etcétera. 5 años burlándose de esta situación usando el término Mesías. Cuando de este lado nadie lo ha usado, o sea, los únicos que lo usan son ellos, que se han hecho memes, que se han, etcétera. Ahora lo quieren aplicar a la inversa. Ahora decir Mesías está chido. No me extraña, estamos hablando de los panistas, los conservadores, los que defienden la religión a capa y espada, que se han desviado en el camino de la defensa de sus ideologías, pero ahí están. Entonces, estamos hablando justo de esa derecha. Por eso resulta interesante cómo utilizan el término Mesías a conveniencia, pero aquí no acaba. Lili Telles, María Lili del Carmen Telles, que abiertamente quiere ser presidenta de la República, pero que ella considera que para trabajar por la gente no es necesario preguntarle qué necesita, ni mucho menos irlo a visitar. Ella perfectamente considera que puede trabajar por la gente de todo México encerrada en una oficina. ¿Ok? Dicho por ella, ¿no? Ella, y le hemos platicado sobre esto. El asunto es que hay algo que le voy a reconocer a Lili Telles. Guarden este video, que no es algo que vaya a pasar muy seguido. Algo que hemos estado mencionando mucho acerca de la derecha es que les da pena aceptar sus orígenes. Vaya ironía. La derecha, el Partido de Acción Nacional particularmente, nace de una agrupación de empresarios, de aristócratas, de gente de clase alta, molesta con la expropiación petrolera. Particularmente muchos de ellos eran abogados, representantes de empresas petroleras a las cuales les expropiaron el negocio. Ese es el origen del Partido Acción Nacional. Nunca tuvieron pena de presumir y de sentirse orgullosos de dónde venían. Era una corriente que buscaba, pues, que todos fueran como ellos, ricos. Pero como no todos pueden ser como ellos, entendieron que también necesitaban pobres, porque si no, ¿cómo iban a seguir siendo ricos? Conforme fueron pasando los años, la llegada del yunque y demás, la corriente del PAN se fue volviendo mucho más perversa. Y en algún punto creyeron que su pasado ya no existía, se iba a borrar y que estaba bien
defender las causas sociales que le dotaban de derechos y garantías a los que menos tienen. Algo que evidentemente no va con las necesidades de los empresarios, porque si algo empezaron a necesitar los empresarios que empezaron a evolucionar con los años, era la gente cada vez más pobre para poder generar mayores utilidades. Entonces, pasamos, y con esto quiero dejar claro, yo no estoy en contra de los empresarios, ni mucho menos, son necesarios, pero también es necesaria la base trabajadora que tenga sueldos justos, derechos laborales, no sé, cuestiones básicas. Entonces, cuando a la derecha empieza a olvidar y empieza a destruir o empieza a ir en contra de esos derechos y demás, se empezaron a dar cuenta que no eran populares. ¿Por qué? Porque vives en un país donde no todos tienen eso, donde no todos se identifican ni con tu ideología, ni con quién eres, ni a quién representas, ni cómo los proteges. Vaya, sobre todo en las administraciones neoliberales, llamémosle de Salinas para Peña Nieto, en vez de buscar una unidad o una relación empresario-trabajador de forma armoniosa, donde se pudieran debatir, donde se pudiera crecer, donde todos fuera un ganar-ganar. Lo que empezaron a hacer fue beneficiar a las empresas a más no poder, porque le encontraron el negocito. Entonces, las medicinas se empezaron a involucrar políticos en la distribución de medicamentos y empezaron a secuestrar el área de medicamentos para que prácticamente todo el gobierno, tanto federal como estatal, les comprara los medicamentos a exactamente las mismas 10 distribuidoras que estaban vinculadas a exactamente los 10 mismos políticos, como Beltrones, Osorio Chong, los Yunes Linares, etcétera. Roberto Madrazo, por ejemplo, o sea, siempre vinculados a los mismos. Y empezaron a encarecer los productos porque querían más lana. La ambición y el poder no tienen límites. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la ley laboral? Cortesía de Javier Lozano, maravilla también. ¿Qué pasa? Que deciden que lo mejor es no tener una relación directa con el empleado, sino que puedes terciarizarlo. En algunas cuestiones tenía lógica, pero cuando dejas la ley tan abierta, se convierte en una fregadera que dejó sin ningún tipo de patrimonio a generaciones enteras, porque los empresarios decidieron que era una buena idea y encontraron el negocito. Vieron que había manera de no tener una relación laboral con los empleados, entonces te olvidabas de sindicatos, te olvidabas de los seguros, te olvidabas de la repartición de utilidades, eso ya no interesaba. Eso es lo que se fue convirtiendo en Partido Acción Nacional. Entonces, cuando todos estos escándalos les estallan en la cara, lo del caso del Seguro Popular, ¿no? Lo hablábamos con el doctor Frisby, tanto lo defienden, porque esa es una de las banderas que todavía defiende el PAN, ¿no? Ya no pueden con el outsourcing ni con las fantureras, pero lo que es el Seguro Popular, ellos férreos con eso. El Seguro Popular fue creado para subcontratar los servicios. Eventualmente eso te iba a llevar a una privatización, porque solo te cubría cuestiones básicas. Si tú ya tenías un problema mayor, pues entonces, pues ya podías ir a tal lado, pero tenías que pagar algo. Poquito, pero algo. Y entonces ese poquito, pero algo se empezó a convertir en algo impagable e inaccesible para millones de personas. Pero ellos defienden su seguro popular a capa y espada. Entonces, empezaron a ver que todas estas cosas les estallan en la cara. Y ahora sí ya les daba pena, porque les dio pena muchos años. Y todavía les da pena a muchos panistas, sobre todo, y aquí estoy hablando exclusivamente de los panistas, les da mucha pena a los panistas decir que defienden o que ellos nacieron para defender empresarios, que ellos nacieron para defender a los más ricos. No está mal. Todos tenemos derecho a estar representados. La bronca es a ver si votan por ti y cuántos votan por ti. En México, con prácticamente 130, 140 millones de mexicanos, es increíble que la riqueza la concentra en las mismas 350 familias. De 140 millones, solo 350 familias concentran la riqueza de este país. El 1% de 140 millones es el que almacena la riqueza. Creo que ya habrían entendido por qué está mal.
con todo y todo, ese 1% serán ¿qué? 3 millones, 2 millones, no sé. Sí son millones, sí, pero hagan la comparativa. Estamos hablando de un país de 140 millones. Ese millón, 2 millones, pónganle 10 millones, incluyendo a los que no pertenecen a esa clase, pero se sienten de esa clase, que también abundan, también merecen estar representados y se sienten orgullosos de lo que son, aunque muchos no tengan el recurso necesario o no cumplan con los requisitos para estar dentro de ese grupo, pero lo aparentan. Y por ahí hay un dicho en inglés de fake it till you make it. Falséalo hasta que lo hagas realidad. Hay quienes son así en México. No voy a decir los estados, pero creo que muchos sabemos en dónde están algunos. Entonces, esas personas también merecen estar representadas. Y al menos durante los últimos años, los que los representan tienen pena de decir que los representan. ¿No eso debería de ser una situación que da vergüenza? Bueno, todo este preámbulo para decir que qué bonito ver que la señora Telles hoy, por fin, dice, no hay que tener vergüenza de defender a los empresarios. Por fin, miren, dudo que vaya a ser presidenta o siquiera candidata, pero qué bueno que por fin, al menos una de ellas, acepta quiénes son. No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado. A nadie debería avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. Debemos defender nuestras razones frente a las ideologías que condenan al deterioro moral a los que no caben en ciertas identidades. Es perversa esa propaganda de la corrección política, porque agrede a la mujer en primer lugar y cancela a la familia como el espacio natural de la persona, porque desconoce el derecho legítimo a compartir valores, tradiciones y fe entre padres, hijos y hermanos. ¿Ven? No estoy de acuerdo en mucho de lo que dice, pero qué bonito que por primera vez aceptan, qué bonito que por primera vez aceptan que realmente tienen que quitarse esa máscara y decir a quién defienden. Vaya, hasta las derechas del mundo, los propios de Vox, están sorprendidos, échense esta, hasta los de Vox, que ellos invitaron, se acordan a ese escándalo cuando invitaron que estaba Lili Telles y que invitaron a los de Vox y que después vino el escándalo y se deslindaron que porque es que no, o sea, ellos vinieron, pero no somos, nosotros no estamos con ellos. Ellos los invitaron, pero se deslindaron. Ahí fue un insulto para los de Vox. Los de Vox se quedaron con cara de disculpa. O sea, ¿me invitas para decir que te avergüenzas de mí? Y a partir de ahí, las derechas que sí aceptan que defienden este tipo de intereses, que aquí en México son minoritarios, se enojaron con ellos y los empezaron a exhibir. A los panistas esto no les interesó, porque alguien en el PAN creyó que como en el pasado les creyeron que ellos buscaban luchar por causas justas, la gente se lo iba a comprar. Porque creyeron que la gente tiene memoria corta. Y es que sí, ahí sí, tienen memoria corta. A veces tenemos esta memoria corta. Pero se toparon con una administración en donde está encabezada por un presidente que yo siento que tiene esta frustración entre, o sea, como que tiene esto de o ser periodista frustrado o ser historiador frustrado, porque es presidente. Entonces, es un presidente que tiene memoria histórica, es un presidente que cada que puede se pone a recordar los orígenes del Partido de Acción Nacional, quiénes son, qué hicieron, escándalos, o sea, han sido 5 años
de recordatorios de escándalo, 5 años de memoria histórica, 5 años de decirle a la gente y al pueblo de México y a las nuevas generaciones, oigan, estos son ellos. 5 años de ponerlos en jaque. Y en vez de que los panistas ahora sí que salgan del closet, mejor se esconden. Prefirieron esconderse. Incluso hubo campañas en la Ciudad de México donde fueron con la bandera de la igualdad. Fueron con la bandera de defender la diversidad de género. Son conservadores, entiéndase. Ellos defienden la familia compuesta por hombre, mujer, hijos. Ellos defienden la familia católica. Ellos defienden el que si una mujer se embaraza, sin importar la edad, no aborte. O sea, ellos defienden estas circunstancias. Cosas que la izquierda en su vida va a defender. La izquierda defiende la libertad de derechos, el que tú decías sobre tu cuerpo, defiende la libertad de identidad, de género, etcétera. O sea, esas son las luchas que siempre están del lado de las izquierdas, no de la derecha. Y jugaron con eso. Hubo gente que votó por ellos. Cuando vieron lo que estaban haciendo en el Congreso, se sorprendieron y empezaron a reclamarles. Hijos, si se les dijo, se les repitió, incluso se les avisó. Pero les compraron el discurso. Entonces, obviamente, es un reclamo que existe sobre las bases de estos partidos del por qué les da pena representarnos. La respuesta también es simple, no estamos descubriendo el hilo negro. Les da vergüenza porque saben que si lo aceptan tampoco es como que vayan a ganar muchos votos. Porque volvemos a este punto, estamos en un país donde durante años y aún todavía no tenemos la mayor parte de gente que se identifique con los empresarios. Al contrario, están enojados. ¿Por qué? Porque les han quitado muchísimas cosas. Están hasta enojados con sus sindicatos que se terminaron aliando con los empresarios para pasar a echarle el traste al trabajador. O sea, todo lo que hoy está pasando es algo que si se hubieran hecho, miren, y lo he dicho muchas veces desde hace añísimos, si en México, en vez de llegar el neoliberalismo, hubiera llegado un modelo económico de fortalecer, de otorgar derechos, de buscar resolver los problemas básicos, vivienda, educación, salud, comunicación, transporte, movilidad, si hubiera llegado eso en tiempos desde Díaz Ordaz, Echeverría, es más, López Portillo. Entonces, si hubiera llegado todo eso si se hubiera construido realmente con ese afán de servir a la gente desde todas esas épocas y no se hubiera convertido en administraciones de farándula, porque muchas de estas administraciones de los 70s, 80s estaban realmente involucradas con la farándula o con la limitación de los derechos, ¿no? Ya vimos lo que pasó entre Echeverría y Díaz Ordaz. Entonces, si en verdad ellos hubieran estado enfocados en resolver cuestiones tan básicas, quizás hoy no sería el 1% el que almacena la riqueza y pudiéramos pensar en un 20, 30%. Y sería mucho mejor porque entonces ese 20 o 30% podría generar cada vez más empleos dentro de México para poder emplear y que otras personas tuvieran estas oportunidades y ahora sí generar ese famoso círculo virtuoso de economía. Pero no pasó. No pasó. Los programas sociales se volvieron clientelares, toda la política económica se convirtió en un vamos a hacernos ricos, porque hay que vivir de algo, digo, ya nos vamos a jubilar. Empezaron a convertir la política económica en un modo de vida, en una forma de hacer negocio, empezamos a tener saqueadores en el gobierno, empezamos a tener una serie de cosas que le empezaron a quitar recursos a la gente. Empezaron a jugar con su pobreza porque a la gente la engañaban, todavía pasa en algunos municipios, esto no se ha acabado, que es lo peor de todo, todavía tenemos gente a la que la engañan con, vaya, yo lo he hablado sobre, ya no me acuerdo el nombre de este municipio en Puebla, era creo que Ángeles Tetela, creo, no voy a asegurarlo, pero el presidente municipal ganó porque les fue a regalar a todos los habitantes del pueblo un cartón de chelas, y eso fue en 2016. Ganó porque les regaló un cartón de chelas. Entonces ellos muy felices dijeron, sí, chelas.
O sea, si en realidad se hubieran enfocado en hacer lo que tenían que hacer, en resolver los problemas de la gente, quizás hoy tendríamos cada vez más personas capaces de generar riqueza. Quizás hoy tendríamos más empresarios mexicanos y no mentes que se fugan a otros países porque aquí no son capaces de aprovechar sus talentos. Quizás hoy tendríamos un campo mucho más desarrollado con tecnología apropiada para el campo. Quizás hoy tendríamos muchas otras cosas, jóvenes que estuvieran estudiando de forma gratuita y que se estarían titulando en las universidades públicas. O sea, quizás hoy tendríamos ese escenario para entonces pensar que México puede estar representado por una derecha que defienda a los empresarios porque tienes un pueblo que pues más o menos requiere que tengas un representante que defienda los intereses de los empresarios, pero no estamos en esas condiciones. No estamos no estamos en ese escenario. Y para llegar a ese escenario, faltan muchísimos años, muchos años. Miren, creo que falta el equivalente de los años que nos robaron dinero, exactamente la misma cantidad de años, para construir esa base de gente que pueda generar y almacenar su propia riqueza. Emprendedores, etcétera. O sea, gente, vaya, ese es el punto. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando vemos que les da pena decir a quién defienden, evidentemente es por eso. Porque no hay muchas personas que puedan identificarse justo con sus luchas de clases medias altas altas. Ahora, pese a ese discurso, Lili Telles tuvo la osadía, y aquí sí entra la osadía, la audacia de decir que los programas sociales, la lucha por los programas sociales, no es de la izquierda. Permítanme inhalar y exhalar, contar hasta 1000. Déjenme, voy a ir por mi té de tila. Escuchen esto. Lo tenemos que decir con toda claridad. No fue la izquierda mexicana la que creó los programas sociales. Los de la izquierda estaban en la oposición contestataria y destructiva cuando el Estado mexicano asumió el deber de crear oportunidades para todos, sin la irresponsabilidad de la borrachera presupuestal. Lo único que sí ha hecho la izquierda es lucrar con la pobreza, reproducir clientelas y condicionar la libertad del voto. Honestamente es como, no me sorprende en esta señora. No me sorprende lo que dice, honestamente. ¿Eh? Ha dicho esto y cosas peores. Lo que me sorprende es que ella haya sido periodista o te haya dicho periodista. Ok. ¿Quiénes son los primeros en implementar los programas sociales? ¿Qué partido estaba en el poder cuando se empezaron a implementar los programas sociales? O sea, ¿qué partido? Era el PRI, ¿no? Era un PRI que en ese entonces era el PRI, el famoso PRI de las instituciones. ¿Ok? Ese PRI de las instituciones, ese PRI, es más, todavía ni siquiera era PRI, creo, porque los primeros programas sociales tuvieron su origen y su sustento en la Constitución de 1917, en donde se establece la base de los derechos sociales a la educación, la protección laboral, el acceso a la tierra. No, o sea, esa es como la historia, ¿no? De en dónde nacen los programas sociales. Pero digamos que encontramos programas sociales en México que fueron, pues quizás famosos en su momento, como Pronasol, el famoso Programa Nacional de Solidaridad. ¿Quién se acuerda de Solidaridad? ¿Qué pasó con Solidaridad?
O sea, el antecedente de los programas sociales, que fue justamente la lucha de los revolucionarios, que fue justamente la lucha de necesitamos defender al pueblo de México, necesitamos representarlos a todos. ¿Cuáles fueron la primera lucha de los programas sociales? O sea, la primera lucha por establecer al menos en las bases la idea de la obligación del Estado a resolver necesidades de la gente en la Constitución de 1917, donde cuáles eran las bases y por esto, o sea, justamente por esto es que nuestra Constitución fue alabada internacionalmente. La Constitución mexicana de 1917 ha sido alabada internacionalmente, ha sido reconocida e incluso hasta copiada. No ha sido tomada como ejemplo para otras constituciones en México, del mundo, perdón. ¿Qué es lo que propone? Justamente habla de los derechos sociales, insisto, el derecho a recibir una educación, el derecho a la educación en el artículo número 3, el derecho a la salud, una salud gratuita en el artículo 4, el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar también en el 4, derecho a la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y un sano esparcimiento de los niños y niñas, también en el 4, todo tenía que ver con la salud, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, el derecho a la información garantizada por el Estado y un derecho al trabajo digno y socialmente útil en el artículo 123, o sea, las leyes laborales. Muy bien. Esos son los antecedentes legales que le dan vida a los programas sociales que llegaron después, ¿no? La famosísima Constitución de 1917. Ok, si tenemos ese antecedente, cuéntenme, ¿qué rol juega en la Constitución de 1917 los gobiernos de derecha? ¿Qué rol juegan? Ahí se habla de las libertades de culto, de expresión y asociación, la enseñanza laica gratuita, una jornada laboral de máximo 8 horas. O sea, cuestiones básicas en la Constitución fueron de los de 1917. ¿A quién se la debemos? A nuestro Venustiano Carranza. O sea, ¿ok? A Venustianito Carranza, a los congresistas, a los que la firmaron en su momento, pero sobre todo a Don Venus, a nuestro Venus. Ahora, ¿ahí qué rol jugaba la derecha? No, en realidad, ninguno. ¿Qué pasa después? ¿Okay? Muchos años después, muchos años después, se empezaron a crear programas sociales. ¿Por qué se empezaron a crear programas sociales? Hablemos, por ejemplo, los programas de 1970, como el famosísimo Coplamar, que era un programa de ayuda a los pobres, el de zonas deprimidas y grupos marginados, Coplamar. Luego, el Sistema Alimentario Mexicano. Luego estuvo el del Desarrollo Regional, el famosísimo PRODER. El de Desarrollo Rural, creo que APIDER, algo así. Y se empezaron a establecer programas sociales justamente enfocados en las personas que menos tenían. A veces se les olvida, se olvida cómo nacen estos programas sociales, cómo surgen estos programas sociales. O sea, como que la gente no se acuerda y Leyes, insisto, parece que no es capaz ni siquiera de hacer una búsqueda, ni siquiera de leer, ni mucho menos. Quizás me estoy saltando muchos programas sociales, pero estoy hablando de 1970, luego llega la administración, de Salinas y empezaron a darse más programas sociales que ahí se convierten en programas clientelares. Pero vaya, estamos hablando desde la administración de Echeverría. Miren que no soy fan de Echeverría, ¿ok? Venimos hablando de administraciones en donde, o sea, estábamos en una transición de buscar el comercio interno, de fortalecer el comercio interno, la agricultura, o sea, veníamos de esta dinámica donde se apoyaba al campo para fortalecer al campo y demás. Y se empezaron a crear estos programas sociales. Entonces, ¿cuál es mi tema? ¿Qué? Cuéntenme, ¿en qué dinámica juega la derecha en los programas sociales? ¿Cuál es su dinámica? Porque yo no la encuentro. Honestamente, yo no la encuentro. O sea, los programas sociales surgen con la necesidad se identifica una problemática pública que afecta a una parte de la ciudadanía.
Y entonces el gobierno está obligado por la Constitución de 1917 a dar solución, ¿no? De eso se trata. De eso justamente se trata. Se crea la Secretaría de Desarrollo Social, que era justamente la encargada de entregar gran parte de estos programas sociales. O sea, ¿en qué rol entraba el PAN al respecto de esto? Yo tengo estas preguntas. Yo sé que aquí ahorita en los comentarios me están pasando como muchos otros programas sociales que se han creado, pero aquí, justo, gracias, Lázaro Cárdenas y los programas sociales, la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas o sea, Lázaro Cárdenas, ¿cómo se identifica con la derecha? Cuéntenme. Cuéntenme nada más. Yo sí tengo estas dudas, porque justamente los políticos que empezaron a promover los programas sociales, la asistencia social, la ayuda a la gente, no eran políticos que estuvieran vinculados hacia la derecha, eran políticos que claramente tenían una inclinación hacia la izquierda, cuando entonces el PRI era el partido que gobernaba en México. O sea, esto sí lo quiero dejar claro. Lázaro Cárdenas y la reforma agraria, por ejemplo. Creo que este es, que quizás no se le contempla como un programa social, pero fue una reforma agraria importante. Los derechos de los comuneros, los ejidatarios, la expropiación petrolera. O sea, prácticamente creo que el antecedente más fiel a los programas sociales pudiera haber sido el de Lázaro Cárdenas. O sea, después de la Constitución, Lázaro Cárdenas con la reforma agraria, donde se reconocen los derechos de los comuneros, ejidatarios y pueblos originarios a través de un reparto brutal de hectáreas en beneficio de millones de campesinos. Entonces, creo que ese es el antecedente más claro de un programa social. Creo que fue quizás el más claro. También un poco intentó en la educación. Obviamente lo que más se le reconoce es la expropiación petrolera, pero en el plan sexenal del 33, si no estoy mal, fue como presenta que una de sus metas era elevar el número de escuelas rurales, unificar los contenidos escolares y elevar su calidad. Entonces, ese quizás es el antecedente más grande de los programas sociales, gracias a Rosario que me hace justamente ese comentario. Luego justo nace y era el PRI, ese PRI que ya no existe y que no respetan, el PRI de las instituciones, donde viene Coplamar, nace el IMSS, o sea, ¿y cuáles son los antecedentes del IMSS? Que la Constitución de 1917 dice que necesitamos, o sea, que el Estado está obligado a crear educación gratuita. De Lázaro Cárdenas, la creación del Politécnico. ¿En qué manera? Ahí en dónde entra algo que no sea izquierda. Les recuerdo que Lázaro Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, es el fundador del PRD. Fundador del PRD junto con Andrés Manuel López Obrador y muchos otros que ya no están ahí. No, pero después de cuando el PRI deja de tener ese sentimiento revolucionario, cuando el PRI pierde ese rumbo y entonces el PRI se convierte en una extraña fusión del PAN, se empiezan a aliar, los empresarios en verdad se empiezan a fortalecer con contratos y demás, cuando los programas sociales se vuelven clientelares. En la administración de Salinas, el programa Carretero, que literalmente era una amenaza para votar por ellos, y si no votabas te dejaban sin carretera e incomunicado. O sea, la CONASUPO, o sea, todos estos programas no vienen del PAN, tampoco vienen de, de la lucha de las derechas, o sea, no vienen, no hubo, no había con ellos. Ellos no los promovieron. Cuando llegan estas administraciones, estos programas que habían creado los presidentes o los gobiernos que sí estaban enfocados en esta ideología revolucionaria, donde al PRI se le consideraba un partido de centro izquierda. Cuando estos partidos gobernaban, se crearon los programas sociales. Muchos de los
morenistas de hoy se afiliaron al PRI pensando en esos ideales, en los ideales de Lázaro Cárdenas, en los ideales de la nacionalización de la industria eléctrica. Se crearon con esos ideales. ¿Ok? ¿Qué pasa años después con ese mismo PRI? ¿Qué es lo que destruye al PRI? La traición del PRI, que los convirtieron en clientelares. Los casos más emblemáticos fueron los últimos de la administración de Peña Nieto. Estafa maestra, los desvíos de CETESOL y SEDATU, justamente las dependencias encargadas de los programas sociales, se convirtieron en programas clientelares. O sea, se los he explicado varias veces. Los líderes de las colonias, de las secciones, sacaban copias de las credenciales del lector porque ellos son los que iban a decirle a los vecinos o a las comunidades que integraran sus expedientes para irlos a presentar a estas famosísimas ventanillas, en donde llegaban, no llegaba la persona como tal, normalmente llegaba el líder con un chorro madral de expedientes integrados para recibir un programa social. Presentaban sus documentos y demás. Y entonces aquí era como una guerra de líderes. El que tuviera mejor apoyo del político en turno que quisiera ser alcalde, diputado, lo que fuera de la zona, era el que le iban a bajar los recursos. Entonces entregaban esos expedientes, se quedaban con copias de credenciales de lector en sus casas, ese recurso lo movía alguien que estaba arriba, algún político, pedía favores, lo bajaban y cuando entregaban estos programas sociales se hacían cargo de que la gente supiera que ese programa social que ese apoyo se lo había entregado tal o cual político. Y así es como terminaban votando por ellos. Luego ese político en sus discursos electorales, en sus reuniones, alardeaba del apoyo que le ha dado la gente. ¿Qué más pasó? A los diputados les empezaron a dar partidas para hacer gestiones, entonces recibían lana para hacer gestiones los diputados. ¿Por qué un diputado va a hacer gestiones? O sea, ¿por qué le vas a dar a un diputado dinero para hacer gestiones? Cuando su chamba es legislar, hacer cambios en la ley. Y si quiere trabajar por su comunidad, pues que le invierta, hijo. ¿No? Eso es lo que empezó a pasar con los programas sociales. Pero la cereza más grande de los programas sociales para Lili Telles ocurre en esta administración. Cuando para que dejen de ser clientelares los programas sociales donde más dinero se mueve, los convierten en constitucionales. O sea, regresamos al origen. ¿Se dan cuenta cómo todo siempre tiene base en la Constitución? O sea, la única manera de hacer que el programa social dejara de ser clientelar era hacerlo constitucional. Que así como en la Constitución de 1917 está garantizado el derecho a la salud, la educación, a un trabajo digno, etcétera, etcétera, que también estuviera garantizado las pensiones para adultos mayores, las becas para jóvenes, la posibilidad de que jóvenes puedan estudiar y que se les pague para que estudien y para que trabajen y obtengan esta experiencia laboral, pero sobre todo estos apoyos para los que no tienen con quién pelearse, las personas discapacitadas. ¿Que hay que ampliarlos? Claro que hay que ampliarlos. Pero no lo puede hacer de la noche a la mañana. También, aunque tenemos lana, pero también es limitada. Porque también tienes que garantizar la salud, la educación y demás. Entonces, la única manera de dejar de hacer clientelar los programas era hacerlos constitucionales. ¿Y qué pasó con el PAN cuando fueron constitucionales? Votaron en contra. Entonces, Lili Telles, que está en el partido que votó en contra de los programas sociales para que se convirtieran en constitucionales y dejaran de ser una tentación para los políticos y que dejaran de ser una tentación electoral y que además cambió la modalidad de entrega de muchos otros programas sociales haciéndolas directamente a la gente y evitando ya, o sea, imposibilitando ya que una persona pudiera reunir a muchos y entonces llegaran y demás, o sea, quitándoles estas herramientas. Lili Telles, que está en el partido que votó en contra de eso, ahora es la que se adjudica los programas sociales. Santa Macuspana. Neta. Es neta. Ojalá este video llegue a la Santa Lili Telles, la patrona de los programas sociales, para ver si ahora sí entiende
cuál fue el origen de los programas sociales y cómo es que no hay manera humana, Telles, de que se los puedan adjudicar. No hay manera. Ni siquiera es su lucha. Los programas sociales es una lucha justo de la sociedad. Y, dicho por la propia Telles, ella no escucha a la gente. Porque no se necesita ir al estado de Sonora para representar al estado de Sonora. Entonces, ¿cómo diantres vas a ver, Lili Telles, lo que necesita la sociedad si no necesita escucharla? Una serie de incongruencias y lecciones que vale la pena hacer desde este espacio para la santa Lili Telles. Santa madre de Dios, lo que uno se topa. Aquí me pregunta que qué estudios tiene. No, Lili Telles no tiene estudios. Y miren, yo tengo una carrera trunca, yo no me titulé y estoy todavía en ese debate justo de regresar y acabar mi carrera. Pero eso para mí no es tema, no es materia de discriminar a una persona por sus estudios. Solamente creo que si vas a ser o que quieres ser presidente de la República, pues al menos capacítate, apréndete un poquito de la historia, investígale, no sé, algo. Pregunto, ¿será posible o existe una incapacidad para que Lili Telles pueda hacer esto? No sé, es pregunta muy, muy súper seria sobre el tema.